La presentación, quisiera dar gracias a Telemática por hacerme parte de la CUT 2023. Para mí y para Andes es muy importante tener relación y comunicación con la comunidad GIS. Ya se puede ver mi diapositiva, ¿cierto? Bueno, me presento, yo soy Jenny Vázquez, soy ingeniera geóloga con una maestría en gestión de riesgos de desastres y buena parte de mi vida profesional la he dedicado a crear modelos de susceptibilidad de deslizamientos, modelos en donde se pueden zonificar las zonas en donde han ocurrido deslizamientos y en donde podrían volver a ocurrir. Ahora sí me escucha mejor. Gracias. Entonces, actualmente trabajo en Andes y soy la coordinadora del área de geoprocesos. Andes es una empresa especializada en dar servicios de consultoría y apoyo de proyectos de ingeniería, sobre todo en el sector minero. Tiene muy buena posición en América Latina, con más de 1000 proyectos desarrollados en distintos países. Y es una empresa interesante porque nos permite desarrollar proyectos de innovación. Aparte del trabajo diario, tenemos espacios para desarrollar todas nuestras ideas. Y es ahí donde he podido desarrollar e implementar algunos procesos. Andes tiene un área muy importante que es el área de geotecnia. Y geoprocesos es el área que da soporte a geotecnia, realizando desde mapas y planos muy específicos hasta la creación de bases de datos para que los ingenieros puedan tener la información a la mano y también innovamos utilizando aplicaciones para la toma de datos en campo. El día de hoy voy a hablarles acerca de los paneles, del poder que tienen los paneles de control en la gestión del riesgo de desastres. Y para esto hay una pregunta muy importante. ¿Por qué son importantes, disculpando la redundancia, los paneles de control en la gestión de riesgos de desastres? Son importantes por muchas razones. Primero, porque podemos tener en una pantalla toda la información que nosotros tomamos para tener la visión clara para tomar decisiones. Es importante porque nos permite comunicarnos entre profesionales. Muchas veces somos profesionales del mismo rubro, nos manejamos en la gestión de riesgos de desastres, pero no tenemos una comunicación clara porque somos de distintas profesiones. Y el panel de control hace que nos centremos en eso y que podamos tomar decisiones claras teniendo una visión completa. Hace que los tomadores de decisiones puedan tomar acción. Por ejemplo, en la gestión de riesgos de desastres, si hay una zona en donde existen problemas de inundación, problemas de flujos de detritos, problemas de deslizamientos, el tomador de decisiones se enfoca y ve el lugar que necesita una acción más rápida. En ese punto voy a mostrarles ahora algunos paneles de control que fui creando con datos gratuitos. ¿Qué es lo que sucede? Las entidades gubernamentales de nuestro país brindan la información libre y de acceso rápido para todos. La brindan en formatos PDF que nosotros podemos leer y que están muy bien estructuradas. Pero con aplicaciones como ArcGIS Dashboard, nosotros podemos sacarle el jugo a esta información. Por ejemplo, este es un panel de control que creé tomando en cuenta los distritos declarados en estado de emergencia por precipitaciones. Entonces, lo que hice fue sintetizar todos los datos georreferenciados con los distritos que estaban declarados en emergencia en el departamento de Cajamarca. Luego pude crear un panel en donde yo podía digitar el distrito y salía si este estaba declarado en emergencia o no. Asimismo, se pueden agrupar por departamentos y ver, por ejemplo, cuáles son los departamentos que necesitan una acción más rápida porque tienen más distritos declarados en estados de emergencia. Otro ejemplo, por ejemplo, bastante interesante fue este panel. En este panel se ven los daños de los hospitales o algunas entidades dedicadas a los servicios de salud, ¿no? Estos daños registrados para la temporada de lluvias entre el 2022 y 2023. Esto se realizó para el departamento de Piura y ahí se pueden también, a través de un panel o una barra espaciadora, pude colocar, por ejemplo, qué establecimientos de salud estaban afectados y compararlos también a nivel de departamento. Nuevamente, acá también es un ejemplo bastante interesante, porque con este panel de control se trabajó con los datos del GeoCadMIN. Como sabemos, el GeoCadMIN es una plataforma súper interesante que provee el INGEMET, en donde tenemos muchísimos datos a los cuales no solamente profesionales de entidades estatales tienen acceso, sino también profesionales de entidades particulares. Todos estos datos nos sirven
para muchas cosas, entre estas hacer investigación, por ejemplo. En este panel de control filtré todos los deslizamientos provenientes de la data del GeoCadMIN y luego los agrupé por el tipo de deslizamientos, que puede ser deslizamiento rotacional o las variantes que tengan. Además, también hay una barra en donde yo podía digitar el departamento y me localizaba el tipo de deslizamiento y a la vez podía encontrar el tipo de estudio. Entonces, si tú eres un investigador particular que necesitas estos estudios de manera rápida, aparte del trabajo que hace el Ingemer y la plataforma completa que ellos tienen, también puedes crear tus propios datos y crear estos registros. A ver, un momentito. Listo, acá está. Y en este panel de control, que es bastante interesante, lo que hice fue sintetizar el estado situacional de los planes específicos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres a niveles de gobierno local. ¿Qué es lo que sucede? La Contraloría emitió un informe en donde registraba cómo iban con el avance de los informes del estado situacional de emergencia todas las municipalidades del país. Entonces, al recibir este archivo o al descargarlo del internet, lo filtré y creé este panel de control en donde se analizan 590 municipalidades de nuestro país y en donde podemos ver si cumplieron o no con sus planes de emergencia, con el estado situacional de los planes de reducción, de riesgo y de desastres, ¿no? Entonces, con eso, por ejemplo, entidades públicas pueden visualizar qué municipalidades cumplieron, cuáles son las municipalidades que están preparadas para la ocurrencia de algún evento relacionado o de origen natural, ¿no? Acá también se pueden ver cómo estas municipalidades fueron agrupadas por departamentos y vimos cuáles son los departamentos que tienen municipalidades con mayor o menor cumplimiento de cada uno de los planes del SINAGER. Es importante recordar que estos planes son importantes dentro de la gestión prospectiva de la gestión de riesgos de desastres, que esto implica la preparación previa a la ocurrencia de un evento. Luego, en esta parte de la exposición quiero hablarles acerca de las aplicaciones geológico-geotécnicas que realizamos con ArcGIS. En la empresa, muchas áreas utilizan el software, pero voy a centrarme ahora en geotecnia y cómo se desarrolla geotecnia estos tres campos utilizando GIS. Lo utilizamos en las bases de datos. Como ya comenté hace un rato, la empresa realiza muchos proyectos en distintas entidades mineras de nuestro país. Realizan ensayos de peligro sísmico, realizan ensayos geofísicos, ensayos de calicata, de densidad. En realidad es muchísima información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces los ingenieros del área de geomecánica, del área de geofísica, necesitan recopilar información, necesitan revisar información y al haber tantos datos puede resultar abrumador. Entonces es ahí donde Geoprocesos les da soporte, les conversa con ellos y ellos nos comentan qué es lo que quieren visualizar en la base de datos. A veces nosotros tenemos una concepción de que vamos a armar una estructura de base de datos como nosotros pensamos y no tomamos en cuenta lo que el usuario necesita ver. Entonces ahí vamos desarrollando eso. Luego desarrollamos los estudios de peligro sísmico. Los estudios de peligro sísmico implican el estudio y la resolución de las características sísmicas de algunos sectores, por ejemplo, de algún proyecto minero que se pueda realizar. Y al hacer estos estudios, nosotros tenemos parámetros para hacer análisis más específicos, ¿no? Entonces, hace menos de 5 años la empresa realizaba estos planos y le tomaba un aproximado de 12 horas cada plano. Esto cambió, esto se modificó cuando ingresamos con el GIS y nos dio una visión mucho más práctica. Y luego está todo el tema de riesgos geológicos, mi parte favorita, la parte en la que mejor me desempeño y en la que me siento más cómoda. La gestión de riesgos geológicos, como muchos deben saber acá, implica varias partes, ¿no? Implica primero el trabajo pre-campo, y el trabajo de pre-campo es genial porque hay que ver imágenes, ver toda la información georreferenciada y preparar muchas cosas, para lo que ArcGIS también nos da un soporte bastante grande con todas sus aplicaciones. Y luego tenemos que ir a campo.
y hacer el trabajo en campo es divertido, entre comillas, pero también nos encontramos con condiciones difíciles, con condiciones de lluvia, y a veces tenemos que estar con el papel ahí, con el tablero, y esto hace que perdamos y tengamos, o pongamos en riesgo nuestros datos, ¿no? Esto poco a poco se ha ido superando utilizando las aplicaciones de ArcGIS que vamos a ver también en las siguientes diapositivas. Importante saber o tener en cuenta que los estudios de riesgos geológicos no solamente implican el trabajo de precampo, el mapeo, sino que también implican el análisis a través de modelos, por ejemplo, de susceptibilidad, modelos de peligro, de vulnerabilidad, de riesgo, que todos estos modelos implican el uso de ArcGIS. Implican el uso de la multiplicación de capas raster, de shapes, cosas que hacemos a diario, pero que ArcGIS nos da un soporte para que nosotros le pongamos un peso a cada una de estas capas y tengamos un mejor modelo. Pero poner el peso, poner cada una de las calificaciones como especialistas va a depender de nuestra expertise, pero qué mejor si ArcGIS nos ayuda con cada una de las opciones que nos presenta. Como les había comentado hace un momento, el trabajo preliminar de campo implica que nosotros llevemos formatos para tomar datos. Entonces, con Survey 123 preparamos una encuesta bastante detallada con cada tipo de peligro, ¿no? Tomamos como base encuestas que se hacen en entidades estatales, las modificamos nosotros según nuestras utilidades y creamos este tipo de encuestas, súper práctico, porque la aplicación de Survey 123 es súper interactiva. En realidad, uno que utiliza a diario este tipo de opciones encuentra una facilidad muy rápida para hacer una encuesta desde la computadora y luego utilizarla simplemente con el teléfono, con el dispositivo móvil. Pero también necesitábamos preparar los mapas para hacer el mapeo geológico, ver los contactos y también hacer el inventario de peligros geológicos, ¿no? Así como habíamos visto que en GECADMIN hay muchos puntos de peligros geológicos, nosotros también hacemos un trabajo similar, pero a una escala más pequeña. Y para eso utilizamos el software en donde podemos preparar todos estos planos, ¿no? Y en esta oportunidad, nuestro cliente nos proporcionó también ortofotos de buena calidad y pudimos preparar este mapa para salir a campo, ¿no? Con ArcGIS Field Maps. Lo preparamos y fuimos a campo. Entonces, ahí en el campo empezamos ya a romper paradigmas, ¿no? Porque uno, como profesional que ha crecido con este software, que maneja este software, sabe que primero hay que tomar datos en papel y después ya vas y los procesas en la oficina. Pero esto está cambiando. Simplemente sacamos el celular, tomamos los datos rápidamente, la encuesta tiene opciones para georreferenciarse, para ubicarse, marcamos todo rápido y también hicimos uso de Field Maps. Ahí simplemente hicimos el mapeo y la toma de datos de puntos con el celular. Entonces, eso ya te facilita la vida en todo este proceso de toma de datos, ¿no? Y que es muy importante. Es más, hicimos una toma de datos más ágil, más rápida, para pasar a lo que es la visualización en tiempo real. Una vez que trabajamos con el equipo de geología, tomando los datos, georreferenciando y todo lo demás, lo hicimos en una primera parte sin necesidad de tener internet. Tomamos todos los datos sin conexión alguna. Ya cuando nos pudimos conectar, entramos, nos conectamos y, por ejemplo, el jefe de geología en Lima automáticamente pudo tener una visualización en tiempo real y ver y decir, por ejemplo, mira, estás mapeando en esta zona, necesito que le pongas más énfasis acá para delimitar estos contactos. O Jenny, mira, ¿sabes qué? Acá en este deslizamiento tienes que tomarle más datos porque puede influir en tal situación. Y eso es muy importante, que las personas que toman decisiones puedan tomarlas junto a la persona que hace el trabajo en campo. Y también está la toma de decisiones. En este panel de control, creado con ArcGIS Dashboard, podemos ver un proyecto minero con todos los ensayos geotécnicos que se han realizado, ¿no? Esos puntos de colores implican calicatas, ensayos de densidad, puntos geofísicos, puntos para crear líneas geofísicas, y una serie de ensayos que se han realizado. Superan los más de 1000 ensayos en algunos sectores y algunos también hasta 3000, ¿no? Entonces, ahí es un mar de puntos. Entonces, el ingeniero que entra ahí
necesita filtrar esos puntos. Y para eso nosotros le damos soporte y les decimos, mira, acá tienes un panel de control, entra a este link y empieza tú a filtrar los puntos que necesitas para que ya no hagas retrabajos. Y el hecho de que los ingenieros ya no hagan retrabajos es satisfactorio para nosotros porque estamos cumpliendo con los objetivos del área. Además, es importante también la mejora en nuestros procesos. Ya les había comentado antes que sí hay mejoras significativas al momento de tomar los datos y al momento de realizar los mapas, ¿no? Como les dije antes, nosotros realizamos mapas de peligro sísmico que nos tomaban 12 horas y actualmente ese proceso nos toma 7 horas, ¿no? Y luego la toma de datos de campo. Por ejemplo, en algún sector nosotros nos demorábamos 35 minutos en tomar los datos, en poner los datos en papel. Y hoy por hoy, utilizando Survey 123 y utilizando Field Maps, nosotros ya podemos o hemos disminuido este rango de tiempos. En general, las aplicaciones de GIS son bastante prácticas, facilitan nuestro trabajo y nos hacen entender o nos hacen ver lo siguiente, ¿no? Que muchas veces nosotros tenemos el concepto de que ArcGIS es una aplicación solamente para hacer mapas y como se comentó en algún podcast, repito y me reafirmo en lo siguiente, ArcGIS va mucho, pero mucho más allá. Hacer mapas es solo una parte. ArcGIS es un software potente que te permite analizar datos y tomar decisiones en diferentes industrias, en donde tú puedes resolver situaciones. Si tú tienes datos de buena calidad y tienes un software como ArcGIS, entonces realmente puedes tomar decisiones que te van a hacer trascender, van a hacer que como profesional en muchos aspectos y van a hacer que tú puedas visualizar muchas mejoras en el área. Entonces, eso era lo que quería decirles el día de hoy y contar mi experiencia con el uso del software, ¿no? Contarles de que se pueden crear paneles de control, que lo que les he mostrado han sido ejemplos muy generales y que todos, absolutamente todos, han sido creados con datos gratuitos que tomé de las entidades estatales que ellos proveen o que los ponen en internet y que se trabajaron. Y la otra parte, reafirmo que realmente el uso de GIS te puede cambiar la vida como profesional. Muchas gracias.